que hay dos elementos que no se pueden sacar de contexto. Creo que para Venezuela, uno de ellos, pero el otro aplica para todos los países del mundo. En primer lugar, la geopolítica. La geopolítica, cómo se mueve la geopolítica global el día de hoy, ¿no? Los conflictos, las guerras, los aranceles, el conflicto que hay actualmente, que vemos en el estrecho de Hormuz, que es un canal fundamental para el manejo de la energía a nivel global, los varios años que tiene el conflicto Rusia-Ucrania, que termina siendo Estados Unidos, la OTAN, Ucrania contra Rusia, entre otros conflictos, ¿no? Y bueno, la guerra de los aranceles que también hemos visto durante los últimos meses, etcétera, etcétera. Y la geopolítica. Y donde, por supuesto, la energía, llámese petróleo y gas, juega un papel fundamental en todo el ajedrez geopolítico global. Y en segundo lugar, que aplica fundamentalmente para Venezuela, para la región latinoamericana, los hechos ocurridos el 3 de enero. Madrugada del 3 de enero, Venezuela sufrió el ataque, la invasión, el bombardeo de la principal superpotencia militar nuclear del planeta, que trajo como consecuencia alrededor de 130 personas asesinadas y además el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Eso marca, sin lugar a duda, la dinámica política en Venezuela. Con ese contexto se instala la Asamblea Nacional el 5 de enero de este año 2026. Y hacerte un resumen muy breve. Esta Asamblea Nacional, digamos, en un nuevo momento político, en una nueva situación política, como lo ha definido la presidenta encargada Delcy Rodríguez, le ha tocado acompañar un proceso de reinstitucionalización, que ha tenido grandes líneas. La primera de las líneas, pudiéramos decir, tiene que ver con la preservación de la paz, con preservar la paz, la tranquilidad, la estabilidad, el funcionamiento del Estado, de las instituciones del país. Y ahí se han avanzado no solo en materia legislativa, en todos los frentes. En primer lugar, la creación de un programa de convivencia y paz para la democracia. Lo creó la presidenta el 23 de enero. Después, en el marco del lanzamiento, el inicio del año judicial el 30 de enero, anunciaba la presidenta una propuesta de ley de amnistía para la convivencia democrática, que tiene que ver con la paz política y la paz social. Pero después han habido un conjunto de anuncios, un proceso de consulta para la transformación del sistema de justicia, un proceso de anuncios también para la recuperación económica del país, y ahí la Asamblea Nacional ha participado. Este año hemos aprobado 6 leyes en la Asamblea Nacional. La primera de esas leyes fue una ley vinculada al 6CPC, que era una ley que traíamos del periodo legislativo anterior, pero después aprobamos la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que no es más que la actualización del ordenamiento jurídico venezolano, que data del 2006-2007, y que para Venezuela, digamos, operar en materia de competencia de producción petrolera en la región, hay un conjunto de condiciones nuevas. Y Venezuela actualizó su legislación y eso ha traído como consecuencia, sin lugar a duda, la dinamización paulatina, progresiva de la industria petrolera, que es el corazón de la economía venezolana, que es la principal fuente de ingreso de divisas para el país. Es una de las leyes que tiene que ver con la recuperación económica. La segunda ley que tiene que ver con la recuperación económica es la reforma también de la Ley Orgánica de Minas. Correcto. Otra actividad estratégica para incluye una cantidad de materiales raros que no existían antes en la ley, ni se conocían ni siquiera. Sí, sin embargo, la ley deja claro la diferenciación entre minerales estratégicos y otro tipo de minerales. Hay una clasificación bien clara que quedó establecida en esta reforma de la ley. La tercera ley que se vincula al hecho económico es la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que también aprobamos. Si bien tiene que ver con la eficiencia de la gestión de las instituciones, del funcionamiento de las instituciones, apunta mucho a la dinámica económica también nacional. Son 3 leyes que tienen que ver con lo que para mí es uno de los grandes consensos del país en este momento, que es la recuperación económica. Todas y todos aspiramos a recuperar la economía. Después, leyes que están vinculadas a la reinstitucionalización. Pongo un ejemplo, una de esas leyes que tiene carácter internacional es la ley de la Cruz Roja. Muy bien. Aprobamos la ley de la Cruz Roja, que es una legislación bastante moderna, que se adecúa, se adapta a los nuevos tiempos, y también comienza ese proceso de reinstitucionalización de Venezuela mirando hacia organismos, espacios internacionales. Y otra de las leyes, de las 6 leyes que aprobamos, fue la ley de amnistía,
para la convivencia democrática, una ley que ha dado mucho de qué hablar. Venezuela ha sido el país que ha implementado con mayor agilidad y mayor eficiencia, pudiéramos decir, por la cantidad de soluciones, casos resueltos, más de 8.000, más de 13.000 presentados, más de 8.000 que calificaron como tal a ser susceptibles a ser tratados por la vía de la ley de amnistía, y fueron atendidos más de 8.000 personas. Que no quiere decir que son 8.000, más de 8.000 personas liberadas, sino que hay gente que estaba, digamos, bajo presentación y se resolvió la extinción de su situación y quedan totalmente libres de cualquier situación. Ahí después te voy a hacer una pregunta sobre esa ley de amnistía, porque tengo entendido que la cerraron, pero parece que no, clausurar esa ley no es así como se dijo, pero sigue funcionando. Hay gente que puede todavía acogerse a esa ley. No, una ley es una ley. Una ley está vigente. Eso lo aclaró el diputado Jorge Arriaza y se ha dicho de manera consecuente en distintos espacios. La ley de amnistía es una ley que está vigente. La ley de amnistía establece 13 hechos que son digamos, las personas son susceptibles a ser amnistiados si participaron y se demuestra que participaron en esos hechos. Y si no le aplican las excepciones establecidas en la ley. Entonces, si aparece un caso que efectivamente esté vinculado a los 13 hechos, se le puede aplicar la ley de amnistía. Lo que planteó la presidenta es, hay otro grupo de casos que no necesariamente aplica la ley de amnistía y van a tener otro tipo de tratamiento. Y ahí entonces, bueno, la idea de la transformación del sistema de justicia, la aplicación de otras medidas o acciones alternativas para resolver otros casos, bueno, se trabajará. Pero la ley de amnistía sigue vigente. Muy bien. Ok, mira, tengo que hacer una pausa al regreso. Vamos a seguir contigo. Hay un tema importante que es la ley del salario, que también no sé si es una discusión a nivel de la Asamblea, porque todo evidencia que hay que cambiar esa ley. No sé si están, por lo menos los expertos que he entrevistado acá, y también sobre esa instalación de ayer, que fue la instalación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el inicio de una nueva etapa para fortalecer la diplomacia parlamentaria de paz. ¿Ok? Bueno, nosotros estamos con el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, 2:34. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más para ustedes. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas, Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila. Y en EcoGreen lo decimos con confianza. Así será que de todos los productos que tenemos le estamos ofreciendo nuestra UFO High Bay. UFO, que está diseñada para espacios donde el rendimiento no puede fallar, galpones, fábricas, industrias, centros comerciales, centros deportivos que necesitan iluminación uniforme con potencial real, desempeño constante. Además que damos garantías entre 5, 7, 9 años, sí, como lo escucha, 9 años. Pero quiere conocer nuestros productos, llámenos al 0412-217-1839 o en @EcoGreenB, Eco con doble C, EcoGreen, la luz premium de Venezuela. EcoGreen. Benzini con todo. Visiones panorámicas. Con Pedro Benzini. 43 minutos, estamos con el diputado Pedro Infante, primero vicepresidente de la Asamblea Nacional. Tenía varios temas que quería tocar contigo, haciendo un pequeño resumen de lo que hablaste en la primera parte, y que hay un consenso en Venezuela, un consenso que tú dices por la paz y un consenso de crecimiento económico. Creo que eso va en paralelo a el acompañamiento que está haciendo Estados Unidos, que quiere un periodo de estabilización, un periodo de crecimiento económico y después un periodo de transición. ¿Estás de acuerdo con estos son los consensos que tú ves en Venezuela? Fíjate, bueno, Estados Unidos anuncia lo que anuncian ellos, nosotros nuestra agenda, nuestro plan y leyendo lo que piensa nuestro pueblo. En primer lugar, creo que el pueblo en este momento no quiere ni más bombardeos, ni más confrontación interna, ni más violencia, ni más odio. Hay una encuesta, un estudio que sacó el programa de Naciones Unidas que hablaba de eso. La sociedad venezolana, el venezolano, hombre, mujer de a pie, aspira
que los problemas se resuelvan conversando, dialogando, poniéndonos de acuerdo entre diferentes, pero que no sean más llamados a bombardeos, ni a bloqueos, ni a sanciones, ni a violencias, ni a guarimbas, ni a quemar, ni a dañar, ni a destruir, ni a odiar. Eso es un gran consenso y creo que todas y todos, la inmensísima mayoría, estamos de acuerdo con eso. En segundo lugar, los venezolanos y las venezolanas aspiramos la recuperación económica del país y que esa recuperación económica llegue a todos los niveles, al presupuesto del gobierno nacional, estatal, municipal, pero sobre todo que llegue al presupuesto familiar, a la casa, a la gente, a la ama de casa, al jefe de familia, al trabajador, la trabajadora. Segundo gran consenso. Y hay otro gran consenso, diría yo, o tema de consenso, que tiene que ver con la justicia. La gente nos ha planteado por todos lados la necesidad de transformar el sistema de justicia y la que se puso al frente de ese gran esfuerzo ha sido la presidenta Delcy Rodríguez. Hablamos de las 6 leyes que hemos trabajado este año, digamos cómo se ubica, pero además habría que decir que la Asamblea Nacional también trabajó la renovación de 2 órganos del Poder Ciudadano o Poder Moral, que fue la Fiscalía General de la República, nuevo Fiscal General de la República, y la Defensoría del Pueblo, donde tenemos nueva defensora, que se logró en ambos casos un amplísimo apoyo, más del 94% de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, prácticamente, incluyendo casi a toda la oposición o las oposiciones, apoyaron este esfuerzo. Y decíamos que también se activó recientemente desde la Asamblea Nacional la comisión preliminar que formaría parte del comité de postulaciones para la renovación de magistrados y magistradas de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución y la ley en función de renovar 8 magistrados que ya se jubilaron, pues ya cumplieron su tiempo de acuerdo a la Constitución. Una pregunta respecto a eso, porque el TSJ bajaron de 32 magistrados a 20, ahora nuevamente los colocan en 32. ¿Y qué más van a reformar de esa ley si tienes algún conocimiento? Mira, ayer debatíamos en la Asamblea Nacional una propuesta que la elevó el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, y que acompañamos la segunda vicepresidenta Grecia Colmenares y mi persona en la presentación. O sea que cuando hay iniciativa legislativa, 3 diputados pueden presentar una iniciativa legislativa. En ese caso fue la Junta Directiva en pleno, los 3 que presentamos esta propuesta de iniciativa legislativa para un proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, enfocado en ese artículo específicamente que habla de la cantidad de magistrados y magistradas que deben conformar las 6 salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, la propuesta, numéricamente hablando, plantea elevar de 20 magistrados y magistradas a 32. Esa es la propuesta. Hoy la Comisión de Política Interior está reunida, está revisando. Hasta ahora esa es la propuesta que se presentó. Puede haber alguna otra propuesta desde el punto de vista de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo veremos en consulta pública, se llevará a plenaria y como lo establece el Reglamento Interior y Debate y la Constitución, se discutirá entonces artículo por artículo de lo que se proponga en este proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Crees que se pueda lograr un consenso con la oposición para el nombramiento de estos magistrados? Yo creo que esa es y seguirá siendo nuestra prioridad. Que todas estas decisiones, y además van acompañando el proceso de reinstitucionalización, la podamos llevar por consenso. Es el esfuerzo principal. Ayer en el debate decíamos, porque un diputado de la oposición planteaba algunas críticas, cuestionamientos a este proceso, y yo decía, en 93 días, 94 días, contando el día de hoy, decía, en 94 días se han hecho no menos de 8 o 10 acciones en función de la transformación del sistema de justicia venezolano. Que el pueblo ha hecho denuncias, la gente ha hecho denuncias, nosotros no pretendemos tapar el sol con un dedo. Hay dificultades, hay cosas que funcionan mal, hay mafias denunciadas por nuestra gente. Bueno, si eso es una tarea que hay que cumplir, la tenemos que cumplir todas y todos. Y hay que asumir la responsabilidad histórica y la que tenemos cada uno de los diputados y diputadas y en general las instituciones que tengan algo que ver con la transformación del sistema de justicia. Presidenta instaló un equipo promotor o coordinador para una gran consulta pública nacional para la transformación del sistema de justicia. Esa es una acción, pero además creó la comisión o el programa de convivencia y paz para la democracia, la ley de amnistía, tenemos nuevo fiscal, nuevo defensor, estamos reformando la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero además en agenda legislativa tenemos la ley de Inspectoría General de Tribunales y tenemos una ley para la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Es decir, son todas acciones
que van sumando a eso que hoy creo que es un clamor nacional, que es la transformación del sistema de justicia, y lo decimos sin complejo. Lo que haya que corregir, resolver, hay que corregirlo y resolverlo. Y se ha puesto al frente la presidenta, y la Asamblea Nacional acompaña por la potestad de las competencias que nos corresponde de acuerdo a la Constitución ese proceso. Mira, había una gran polémica con este aumento de salarios para el 1 de mayo, que se hizo el día anterior, sobre la ley orgánica del trabajo, sobre las prestaciones. La ley está ahorcando al empresario, al gobierno, claro, pero el ciudadano quiere un sueldo más justo. Lograr un equilibrio es difícil. Jorge Roy, que nos representa a Fede Cámaras en la OIT y que tenga esa reunión tripartita entre el gobierno, trabajadores y empresarios, dicen y proponen que hay que hacer una reforma de ley desapasionada, es el calificativo que él da, porque esta reforma de ley con esas prestaciones, aquí estuvo también Luigi Picella, expresidente de Consecomercio, y nos dijo, mira, cada $10 que tú le aumentas a un trabajador... Y esa entrevista. Qué bueno. Él dice, causa miles de millones de dólares y la gente no se da cuenta. Entonces, me gustó esa palabra que usó Roy, desapasionado. ¿Qué piensan ustedes o qué piensas tú desde la Asamblea? Mira, varias cosas. Nosotros, primero decirte que yo vi la entrevista de Luigi Pizarro, me parece que explicó desde la visión del empresariado una óptica que tiene que ver con el impacto que tendría incrementar los salarios en el tema de las empresas privadas, del empresariado privado. Eso es una visión. Ahora, yo trataría de ordenar mi respuesta en ese tema. Lo primero, es justo que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras luchen por un mejor salario. Claro. Esa bandera es una bandera que históricamente ha sido bandera de la izquierda. Hay que decirlo. De hecho, yo diría que la izquierda nace a partir de la lucha por la mejoría de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Por reducir el tiempo de trabajo hasta que alcanzaron las 8 horas por jornada laboral, después que eran 16, 14, 12, y además, bueno, las mejores condiciones laborales y, por supuesto, un mejor ingreso, salario para los trabajadores. Esa bandera de lucha es justa y nosotros debemos acompañarla. Ahora bien, en Venezuela, hay que tener claro que en Venezuela el principal empleador, y ha sido así en la historia, es el Estado. Es el Estado. Hay cerca de 3,5 millones de empleados públicos y debe haber cerca de 5 millones de pensionados. Esa es una cuenta que hay que tenerla clarita en la matemática. Los mejores momentos del salario o de los sueldos o de los ingresos en este país están vinculados a los momentos de auge petrolero, de gran producción petrolera y de buenos precios petroleros. Exacto. El 95% de los ingresos de este país vienen por petróleo. Eso ha sido así. Y así como digo que el mejor momento salarial ha sido cuando hay boom petrolero, el mejor momento del empresariado venezolano también es cuando ha habido boom petrolero. Es porque se dinamiza la economía por la cantidad de recursos que ingresa al país. Eso es una gran verdad, una gran realidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, Venezuela tuvo un año donde llegó a recibir por ingresos petroleros 54,000 millones de dólares. 54, es un número que uno lo dice y queda loco. 54,000 millones de dólares en un año. Eso representa 4,500 millones de dólares mes. ¿Ok? Bueno, en el año 2019-2020 Venezuela recibió por ingresos petroleros 700 millones de dólares. El año. Eso representa el 1,3% de tu ingreso óptimo de 54,000 millones de dólares. Eso te saca una matemática. Es decir, cuando se dice que llegamos a recibir $1 de cada 100 que recibíamos, ahí está la matemática. Es verdad que pasó eso. Y si el principal empleador es el Estado, ¿de dónde saca los recursos del Estado? Es de los ingresos de divisa. ¿Ves? Ahora, ¿qué hay que decir? Porque yo brevemente grafico esto. 2019-2020, salario, ingreso, bono, lo que fuera, nuestros trabajadores llegaron a recibir apenas $5 mensuales, sumando todo. Fueron los años más difíciles y coincidió con la pandemia, 2019-2020. Bueno, en el año 2025, después de un proceso de recuperación económica paulatina, progresiva, que ha ido llevando el país, en medio de bloqueos, sanciones, agresiones, etcétera, etcétera, en el 2025, el ingreso mínimo vital, que es verdad, no es salario, pero el ingreso mínimo vital llegó a $160. Estamos hablando del año 2025.
Ahora, recientemente ha alcanzado el monto de $240. Es decir, este año 2026 la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, logró levantar en 2 tiempos, primero 30 y después 50 más, a 240 el ingreso mínimo vital. Es decir, 50% de incremento en meses, apenas meses. ¿Que eso es suficiente? Yo estoy seguro que no es suficiente. ¿Que es lo ideal? No es lo ideal. ¿Que la batalla de todas y de todos debe ser salarizar? Sí, debe ser salarizar paulatinamente, pero la salarización va a depender de la recuperación de la economía. Y la recuperación de la economía va a depender fundamentalmente de que nos quiten el bloqueo y las sanciones. Pongo para que comparemos este dato. Si en el 2019-2020 entraron $700 millones en un año, miren, el último año entró creo que cerca de $12.000, $13.000 millones en un año por ingresos petroleros. ¿Qué porcentaje representa eso de los 54.000? 22%. Es decir, que pudiéramos graficar que hemos recuperado cerca del 22% de nuestra economía. Y eso es lo que nos permite a nosotros recuperar el ingreso mínimo vital. Si Venezuela lograse levantar la producción, exportar y recibir los ingresos en divisa que ha recibido, estoy seguro que se pudiera recuperar la capacidad del salario de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, diputado, muchas gracias por estar acá y por plantearnos estos temas tan claramente. Hay mucho camino por recorrer. Creo que lo que dijiste de que hay que buscar la justicia y la reforma hacia que la mejoría del sueldo, salarios y las casas de los venezolanos tiene que ser prioridad. Pero bueno, cualquier esfuerzo que se haga hacia allá vale la pena. Gracias, diputado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y nosotros llegamos al fin del programa de hoy.